Muy bien, seguimos con nuestro curso de Photoshop. En clases anteriores seguimos trabajando con cámara RAW. En esta clase también vamos a seguir viendo opciones de cámara RAW, pero ya no vamos a estar editando imágenes y ver cómo vamos a editar una imagen. En este caso vamos a seguir conociendo las opciones del panel de herramientas de cámara RAW, porque mi objetivo con este curso nuevamente es tener un manual grabado en video con cada una de las opciones que tiene Photoshop, para que cada vez que ustedes tengan una duda, ustedes puedan regresar a uno de los videos de apoyo, repasar qué hace cada botoncito, qué hace cada función y sepan cómo solucionarlo. Entonces, voy a utilizar los archivos de la unidad 2 de la clase número 2, es decir, 10 clases atrás, y voy a abrir el primero. Es simplemente ilustrativo para poder abrir el cuadro del cámara RAW de nuevo dentro de Photoshop. Para los que vienen llegando como paracaidistas, he estado usando Adobe Bridge para la administración de mis imágenes, ¿ok? Bien, entonces, ya habíamos visto todas estas opciones que son las que tenemos para editar las imágenes. Incluso vemos cómo funcionan algunos de los botones a medida que íbamos usando la herramienta, pero ahora me gustaría explicar el resto de las opciones. Entonces voy a enfocarme en estos tres botoncitos que están por acá. Parece tonto, pero es un video enfocado únicamente a estos tres botones. El primero, si le colocamos el mouse encima, dice convertir y guardar imagen. Si lo presiono, voy a poder tomar este documento que tengo abierto ahorita, que tiene un formato específico, es un archivo .cr2, es decir, es un archivo de formato RAW que además está creado por una cámara Canon. Recuerden que las cámaras Canon, Nikon, Sony, Panasonic, etc. Cada cámara tiene un formato distinto para un tipo de archivo RAW, pero siguen siendo imágenes RAW. En este caso, el guardar la imagen me va a permitir cambiar el tipo de extensión de archivo y guardarlo con otro formato. Por defecto viene formato DNG, que es un formato RAW que también tiene esa información. Puedo elegir formato DNG, puedo elegir JPG, puedo guardarlo en formato TIFF, puedo guardarlo como un archivo PSD o puedo guardarlo como una imagen PNG, de acuerdo a las funciones que ustedes quieran utilizar la imagen. Mi consejo es, si van a utilizar esta opción, las veces que la he utilizado ha sido solo para guardarlas en formato DNG. El resto de los formatos que están acá abajo, JPG, TIFF, PSD y PNG, generalmente lo hago cuando ya yo creo el documento. Es decir, una vez que yo abro este documento con el cámara RAW dentro de Photoshop, guardo ese archivo como .psd para que me quede esa plantilla con esas ediciones que estoy haciendo de ese documento. Y eventualmente desde ese documento voy a exportar la imagen y la voy a guardar como JPG, PNG, guardarla para sitio web, etc. de acuerdo al uso que le voy a dar a esa imagen. Para eso ya están todas las clases anteriores de la unidad número 1 de este curso que explican cómo guardar las imágenes en esos formatos. Entonces, tenemos ese cuadro de diálogo para guardar la imagen acá. Los ajustes preestablecidos que se están aplicando ahorita a la imagen están hechos a medida. Yo puedo cambiar estos ajustes o guardar este ajuste personalizado, es decir, toda esta configuración que estoy colocando ahorita para guardar la imagen la puedo guardar también. Entonces me va a permitir a mí también elegir dónde quiero guardar esta variante de este archivo. Yo puedo tomar este archivo y guardarlo en la misma ubicación o seleccionar una nueva carpeta para un nuevo destino de este .dng que se va a crear cuando yo guarde el documento. Hago un paréntesis. ¿Cuándo voy a elegir que se guarde en la misma ubicación y cuándo voy a elegir una carpeta nueva? Yo elegiría carpetas nuevas solo si ya tengo una carpeta de proyectos finales. Por ejemplo, estoy editando 100 fotos de un evento de bodas, ¿ok? De esas 100 fotos tengo abierta una sola foto, por ejemplo, la del pastel de bodas. Si ya es una foto final que tiene todos los documentos, todos los ajustes aplicados, entonces yo podría elegirlo, guardarlo en una carpeta donde ya yo estoy colocando todas las imágenes finales o todas las imágenes que pasaron el corte inicial de fotos, porque si yo tomé 100 fotos de una boda, no le voy a entregar 100 fotos al cliente, a lo mejor le entrego 20, por ejemplo. Entonces los colocaría en esa carpeta de preselección. Generalmente esa sería mi opción. Yo les diría que lo guarden en la misma ubicación la mayoría del tiempo, para que siempre tengan el archivo original y siempre tengan cualquier otra variación dentro de la misma carpeta que además tiene el mismo nombre del archivo. De esta forma, si ustedes interrumpen su trabajo acá
y regresan 3 o 6 meses en el futuro a abrir el archivo o un año después, van a saber exactamente qué fue lo que hicieron porque van a tener el nombre del archivo original y van a tener todas las variaciones de siguientes archivos, los .xmp, los .psd, jpg, etc. y todas las formas en las que exportaron el documento que siempre han mantenido el nombre original del archivo. También pueden hacer ajustes adicionales. Pueden elegir un nuevo nombre para el documento. Pueden elegir prefijos o sufijos, es decir, pueden ir agregándoles valores adicionales para modificar el nombre del archivo. Y finalmente el formato en el que lo van a guardar puede ser un negativo digital, puede ser JPG, TIFF, Photoshop o PNG, pero en este caso negativo digital, que sería el .dng. La compatibilidad en este caso sería cámara RAW 12 y posterior. Yo trataría en lo posible de que si ya están utilizando una versión nueva de Photoshop y están utilizando las últimas versiones de cámara RAW, para mí no tiene ningún sentido enviar el archivo a documentos anteriores a cámara RAW, salvo que necesites que ese archivo se lo vas a enviar a una persona que lo va a trabajar, que tiene una versión muy antigua del programa. Mi consejo es guárdenla en la que venga por defecto. Las opciones que vienen por defecto generalmente ahorita en este caso son muy correctas. Y esto le va a permitir a ustedes tener un archivo que está utilizando tecnología un poco más nueva y tiene ajustes más nuevos y no tienen que estar limitándose a utilizar versiones anteriores del programa. En caso de que sea una previsualización JPG de la textura, de la imagen, voy a poder elegir que no tenga ningún tamaño mediano o completo para la compresión de la imagen. Puedo incrustar los datos de la carga rápida. Esto quiere decir que todos los datos o metadatos de la imagen se van a quedar incrustados dentro de la imagen. Y luego hay otras opciones que están en gris, que solamente van a aparecer cuando nosotros cambiemos las opciones que estamos trabajando acá arriba. Yo puedo incrustar archivo original, es decir, de acuerdo a las variaciones que ustedes estén colocando por acá, se pueden habilitar o no estas opciones acá, ¿ok? Como el espacio de color, el Adobe RGB, etc. El cambiar el tamaño de la imagen, pero por defecto lo vamos a dejar así. Entonces, voy a cancelar esto por acá. No lo voy a utilizar porque ahora voy a hacer un nuevo paréntesis. A pesar de que les estoy explicando cómo funciona este icono, les voy a ser 100% honesto. Yo no utilizo este icono. Una o un par de veces, quizás cuando mucho, pero en mi flujo de trabajo normal no lo utilizo porque suelo utilizar una imagen o abrir una cantidad de imágenes completas dentro de Photoshop. Las edito dentro de cámara RAW, las abro y una vez que están abiertas procedo a hacer lo que se llama el Beauty Pass. El Beauty Pass son correcciones de imperfecciones, es decir, cuando yo abro una imagen con cámara RAW, yo edito la imagen y hago los ajustes que ya he hecho por acá para que la imagen quede mejor balanceada a nivel de color, de temperatura, contraste, el estilo de la apariencia de la imagen que yo necesito. Una vez que está listo, yo abro este documento dentro de Photoshop para empezar a corregir imperfecciones. Por ejemplo, a lo mejor esto es un barrito y no es una marca de nacimiento, entonces yo la elimino. A lo mejor tiene ojeras, a lo mejor tiene un poco de pelusa o cabellos donde no necesita, o una herida de un perrito que se lo hizo hace poco. Fíjense, por ejemplo, aquí hay unos barritos, yo podría tomar estos barritos y eliminarlos. Ya eso lo expliqué en herramientas de la unidad número 1. Eso se llama el Beauty Pass. Es decir, la primera edición dentro del Camera Raw es el balance, los ajustes y la graduación del color, la gradación del color. Y luego, una vez que está abierto el documento, viene el paso de belleza o el Beauty Pass, que es el que me permite a mí corregir imperfecciones y eventualmente cambiar el formato del documento, aplicar máscaras, etc. Todo lo que hemos visto a lo largo de este curso, para luego guardar ese archivo como PSD, para que quede un historial de toda esa edición, y finalmente desde ese archivo .psd exportarlo a una imagen JPG, PNG, etc., ya dependiendo del uso que le voy a dar a esa imagen. Entonces, comprendido cómo funciona eso, vamos a pasar al siguiente iconito, que es el iconito del diálogo de preferencias. Esto es un poquito más denso, ¿ok? Por eso esto es lo que hace que el video sea un poquitico más largo, pero igual se lo voy a explicar para que quede compacto todo en un solo video. Entonces, por defecto, aparecen los ajustes preestablecidos a medida. Yo puedo elegir un nuevo ajuste de trabajo, crear un nuevo nombre y hacer todas las modificaciones para que se guarden allí, tal cual como habíamos visto en el caso anterior. Es decir, ahorita viene a medida, están todas estas opciones prefabricadas, detectadas por defecto dentro de Photoshop. Si yo elijo uno nuevo, voy a poder cada una de estas opciones personalizarlas y eventualmente guardarlas como un ajuste mío preestablecido para las preferencias del archivo
RAW de cámara, o sea, para las preferencias del archivo de cámara RAW. En este caso ya no me estoy configurando la opción del archivo dentro del que estoy trabajando. O sea que sí lo estoy trabajando, pero estoy trabajando en un espacio de color. Es decir, lo que estoy configurando ahora con este engranaje no es el archivo como tal, sino cómo estoy trabajando cámara RAW. ¿Qué estoy editando? Por ejemplo, estoy trabajando en un espacio de RGB de Adobe y con una profundidad de canal de 8 bits. Si yo editara muchas fotografías en 16 bits porque estoy haciendo mapas HDR o etcétera, entonces elegiría la opción de 16 bits. Y fíjense que inmediatamente cambia cualquier configuración que esté arriba. Si yo hubiera guardado un preset con un nombre, se hubiera puesto a medida porque ya estoy haciendo un cambio en la opción original. Luego el tamaño de la imagen. Yo puedo redimensionar la imagen para que encaje a un ancho o un alto que yo determine por acá, o puedo apagarlo para que se mantenga la misma resolución en megapíxeles de la fotografía original, manteniendo una resolución de 300 dpi, que sería dots per inch en inglés, o píxeles por pulgada. Ya yo también en clases anteriores de la unidad número 1 hablé sobre cómo funcionan los dpi. Luego el enfoque de salida yo lo puedo elegir por acá para cambiar el enfoque en caso de que sea pantalla, papel satinado o papel mate. En caso de que lo quiera imprimir, yo no me meto mucho con esta opción. Y luego en Photoshop dice abrir Photoshop como objetos inteligentes. Esto sería muy interesante. Es una opción que considero muy viable porque yo en particular trabajo con muchos objetos inteligentes. De hecho, a lo largo de este curso he venido recomendándoles a ustedes que trabajen mucho con objetos inteligentes porque es una forma no destructiva de editar una imagen. Entonces sería muy interesante que después que yo haga todos los ajustes que esté trabajando con una imagen y presione abrir, no se abra como una capa flat de fondo de Photoshop, sino que se abra inmediatamente ya como un objeto inteligente para no tener que convertirlo en objeto inteligente. Esto simplemente me ahorraría clics de tiempo en el proceso, en el flujo de trabajo. Entonces yo consideraría que de todas estas opciones que vienen por acá, encenderla sería la más viable. Sin embargo, yo a mi ejercicio profesional, yo lo haría porque lo utilizo mucho. Pero como instructor no lo hago y no activo esta opción porque trato de que a medida que voy grabando las clases, mi versión de Photoshop esté lo menos alterada posible para que cada vez que yo grabo una clase, todo el menú sea como viene por defecto para que cualquier persona que entre y vea el video y esté aprendiendo no note algo extraño y tenga que averiguar cómo hice yo para personalizar cierta cosa del programa. ¿Ok? Eso sería flujo de trabajo. Pero me adelanté porque me fui a la última pestaña. Vamos a irnos a la pestaña de general. Primero es el tema de la apariencia. Yo puedo ponerlo más claro o puedo ponerlo como viene por defecto. Esto es simplemente una ayuda visual. Los paneles, en este caso, hay un comportamiento de panel de edición único o receptiva o varios que me va a permitir cambiar la opción de los paneles que tengo por acá. También puedo elegir que si elijo único solamente se va a abrir un panel de edición a la vez. Es decir, este panel de edición, toda esta opción del Camera Raw se está abriendo porque tengo un archivo y se va a abrir a medida que voy abriendo varios archivos. Es decir, si yo selecciono varios y los voy a abrir, se va a abrir cada uno a la vez. Y también puedo elegir una versión compacta del diseño. En este caso no lo voy a hacer. La tira de diapositivas ahorita está en formato horizontal y se puede ver por acá. Aquí hay una y eventualmente aquí aparecerían todas porque están en horizontal. Si ustedes la quieren en vertical, las pueden colocar en vertical también. Pueden elegir mostrar los nombres de los archivos, que sería muy interesante en caso de que eso sea importante para ustedes. Yo considero que esta es una opción muy importante. Yo lo activaría para mi flujo de trabajo, pero lo voy a dejar apagado para que nuevamente queden las opciones como vienen por defecto en Camera Raw. Luego mostrar las clasificaciones y etiquetas de color. Esto en caso de que hayan estas clasificaciones que tengo por acá o etiquetas de color que se hayan podido hacer quizás en programas como Lightroom, se van a poder ver por acá. En este caso no quiero complicarlos a ustedes mucho porque no saben hasta ahorita cómo funciona Lightroom o no tengo un curso explicando sobre Lightroom, entonces por el momento vamos a ignorar esa opción. Luego en panorámica y zoom me va a permitir a mí hacer un zoom sobre la imagen hasta un 100% de la imagen. Yo puedo elegir tener opciones de zoom más increíbles, o sea, más drásticas o menos drásticas. A mí me parece que como viene por defecto es bastante correcto porque es suficiente para editar una imagen y luego si necesitas hacer más zoom, simplemente después que hagas todos los ajustes, pues vas a abrir la imagen y vas a hacer más zoom para ya editar todo eso que había comentado del Beauty Pass.
Los métodos de abreviación de teclado serían los atajos de teclado. Yo los voy a poder activar por acá para poder utilizar esos atajos de teclado para deshacer cambios que vengan dentro del programa, pero en este caso lo voy a dejar apagado. La administración de archivos, esto es importante. Vamos a dejarlo como viene por defecto, pero quiero ilustrar un poco cómo funciona. Habíamos visto que por cada ajuste que yo hago a una imagen en formato RAW, Camera Raw, una vez que yo acepto los cambios y le doy hecho o que acepto los cambios y abro el documento, inmediatamente se crea un archivo XEMP que acompaña a ese archivo RAW que tiene toda la información de los ajustes. Eso ya lo expliqué en clases anteriores de esta unidad número 2, explicando toda la teoría de Camera Raw. Entonces, la opción del sidecar o el carrito de compañía, imagínenlo como una motocicleta que tiene la cabina para que la persona vaya sentada al lado de ustedes. Sería más o menos como el concepto. Es decir, es un archivo principal que sería la motocicleta y luego el XEMP sería un archivo que se crea justo al lado de la motocicleta que siempre va a acompañar a la motocicleta o siempre debería acompañar a la motocicleta. Es como una forma mental de recordarlo para que no se les olvide. Entonces, tengo la opción de integrar XEMP dentro del DNG, que es la opción que viene por defecto. Si yo cambio esa opción para utilizar siempre archivos sidecar o para omitir archivos sidecar, por ejemplo, si yo selecciono la opción de omitir, toda la información que yo estoy guardando de los ajustes de la imagen se va a colapsar sobre la imagen. Todas esas configuraciones van a quedar fundidas, por así decirlo, o colapsadas dentro de la misma imagen. De esta forma, ya no voy a tener un archivo XMP que acompaña a mi fotografía original, sino que mi fotografía original va a cambiar por completo y todos los ajustes van a estar dentro de ella. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo llegase a elegir esta opción, de ninguna forma voy a poder volver al pasado y recuperar mi archivo original. Una vez que yo guarde el documento y esos ajustes queden fusionados o aplicados a la imagen de formato RAW, ese va a ser su nuevo aspecto por defecto. Ese va a ser su nuevo punto de inicio o su nueva, entre comillas, versión original del archivo. Entonces, mi consejo es, no nos metamos mucho con esto. Vamos a dejar la opción que viene integrar XMP en DNG para que se cree un archivo XMP que tenga el mismo nombre del archivo a medida que yo voy editándolo. ¿Ok? Y que le hago cambios y luego acepto esos cambios. La administración de archivos JPG y TIFF. Esto es simplemente para que las JPG se abran como JPG con ajustes. Puedo desactivar esa compatibilidad con archivos JPG y ahora el Camera Raw no va a poder abrir archivos JPG o formato TIFF. Mi consejo, déjenlos tal cual como vienen por defecto para que podamos utilizar tanto el Camera Raw tanto en archivos TIFF como en JPG porque nos hace falta. O sea, no siempre estamos trabajando con archivos RAW, que ya sabemos que tienen mucha información. A veces trabajamos con muchas imágenes descargadas de internet que son JPG y tenemos que editarlas. Y habíamos visto que teníamos imagen, ajuste para ajustar brillo, contraste, curvas, etc. Pero es muy cómodo abrir el Camera Raw y tener todas esas opciones de edición en un mismo menú, que es el menú que expliqué en clases anteriores. Es mucho más cómodo de esta forma. Pasemos a la pestaña de rendimiento. Esta ya depende enteramente de la capacidad de su PC, de su máquina, de su equipo de trabajo. En este momento está utilizando el procesador gráfico. Yo puedo elegir que lo use a medida o que no utilice el procesador gráfico. En este caso, Photoshop está detectando que yo tengo una tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 Ti que tiene 11 GB de RAM. Photoshop está detectando esta tarjeta gráfica y de forma automática está utilizando el procesamiento de esta tarjeta gráfica para mejorar el rendimiento del Camera Raw. Si ven que por alguna razón su tarjeta gráfica no es tan potente, no tiene por qué ser la misma que la mía, pero no es tan potente y le cuesta, pero a lo mejor tienen mucho RAM o tienen mejor procesador, entonces quizás puedan desactivar esta opción y quizás trabajar por CPU y no por GPU. CPU es el procesador y GPU es el procesador gráfico de la tarjeta gráfica. Les va a funcionar mejor y puede mejorar un poco el rendimiento. Luego el caché del Camera Raw, es decir, cuánto del espacio de memoria virtual que tengo disponible va a utilizar Camera Raw para trabajar. Y en este caso, por defecto, vienen hasta 5 GB de esa memoria virtual que tengo en disco. En caso de que ustedes vean que están trabajando mucho Camera Raw y están editando muchas fotos y se le empieza a poner lento, es muy buena opción venir acá a rendimiento y purgar el caché. Presionar este botoncito les permite a ustedes purgar la memoria RAM
de el uso de la memoria virtual que tengan ahorita dentro de Photoshop, van a poder liberar esa memoria virtual y van a poder nuevamente tener más espacio de estos 5 GB para seguir editando imágenes. Esto generalmente soluciona mucho de esa falla de rendimiento en el que se pueda poner un poquito lento el programa después de estar editando muchas imágenes dentro de Photoshop. También podemos elegir cambiar esta ubicación porque a veces por defecto está en el disco local, ¿ok? Es mi disco C donde tengo instalado Windows. Yo puedo elegir una nueva ubicación porque a lo mejor tengo otro disco que tiene mucho más espacio disponible y libre, donde puedo darle espacio en ese disco y además puedo aumentar más de ese espacio de memoria virtual para que utilice más espacio dentro de ese disco para cualquier información temporal que esté guardando el programa. Estas informaciones son temporales, es decir, una vez que yo reinicie la máquina o cierre el programa o reinicie la máquina, pues todo esto se reinicia por defecto, hace el mismo efecto de purgar el caché. Pero les repito, todo ese espacio de memoria virtual es necesario cuando estamos trabajando con programas de edición y pueden configurarlo por acá. Y finalmente los valores predeterminados de RAW, porque ya el flujo de trabajo lo expliqué. Los valores predeterminados de RAW me permiten a mí, como su nombre lo indica, elegir qué valores predeterminados quiero que se le apliquen a cada uno de los archivos que estoy trabajando. Por defecto aparece que se aplica un valor predeterminado de Adobe, pero yo puedo elegir cambiar la configuración de la cámara o omitir la configuración global para cámaras específicas y elegir cuál es el valor que quiero aplicarle para cada cámara. Por ejemplo, si yo estoy utilizando esta cámara, Canon EOS Mark, que fue la cámara que se utilizó para tomar esta fotografía, pues yo quiero que el valor sea X. O sea, yo quiero que esta cámara tenga un valor o una configuración de cámara exacta y luego puedo crear ese valor predeterminado. De esta forma, cada vez que Photoshop detecte que yo estoy tomando imágenes o estoy abriendo imágenes RAW dentro de cámara RAW que fueron tomadas con esta cámara, se va a aplicar un valor predeterminado de Adobe basado en un ajuste preestablecido, que son los que vienen por defectos, o ajustes preestablecidos que yo tengo por acá con mi usuario. ¿Recuerdan mis ajustes preestablecidos de cámara RAW? Que yo en las primeras clases de esta segunda unidad yo les dije cómo guardar esos archivos de ajustes que tengo por acá. Fíjense, aquí hay mucho, de acuerdo a algunos trabajos que he hecho para algunos clientes o muchas tiras de fotos que he editado también. Están colocados por acá. Yo podría ajustarlos por acá, entonces hacer que todo el tipo de fotografías o archivos que se abran, que estén con las cámaras disponibles de esta cámara o de cualquier otra cámara que yo tenga disponible acá en el menú, quiero que inmediatamente se ajuste y se modifique para que se le aplique esa configuración predeterminada. Esto puede llegar a ahorrarles tiempo, sin embargo, en mi opinión, yo no suelo hacerlo, simplemente no activo esta opción porque es algo que me complica mentalmente. Yo simplemente las abro todas y luego las edito como archivos PSD. Ese sería mi flujo de trabajo con imágenes finales. Una vez que esté explicado todo esto, voy a cancelar ya por acá. No quiero ninguna de esas configuraciones. Y por último, quiero que veamos que por aquí, pum, podemos, en el último botoncito, podemos hacer que el cámara RAW sea lo más grande posible o lo más pequeño posible. Quizás lo pude haber utilizado para hacer que las explicaciones de las clases anteriores sean un poquito más cómodas, para que el cuadro de cámara RAW no queden tan pequeños. Sin embargo, voy por orden. Para mí era principal entrarle directo a estos ajustes porque es lo primero que van a estar tocando ustedes y es como la necesidad urgente de hacerlo rápido para saber cómo editar una imagen, pero ahora ya saben que pueden trabajar más cómodo a campo completo y editar y tener mucho más campo de trabajo, sobre todo cuando tienen muchas tiras de imágenes y necesitan más espacio para ver los ajustes que se le están aplicando a sus imágenes RAW. Entonces, aclarado estos 3 puntos, interrumpo esta clase por acá y nos vamos a ver en la clase que viene. Ni siquiera vamos a ir a los puntos laterales. La clase que viene quiero dejarla solamente para el histograma, para que veamos cómo funciona. Entonces interrumpo esta clase por acá y nos vemos en la que viene. Hasta luego.